Bueno, ahora iniciemos con nuestro tema de primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Son el cuidado o ayuda inmediata, temporal y necesaria que se le da a una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o agudización de esta hasta la llegada de un médico o profesional paramédico que se encargará de atenderlo. Lo que tenemos que evaluar es si es que esta persona lo vamos a atender en el lugar de trabajo o trasladarlo. Va a depender mucho de las condiciones en las cuales se encuentre. Primer respondedor. ¿Quién es esa persona? Es la que decide participar en la atención de un lesionado. Puede ser o no un profesional de salud o el encargado de evaluar la escena, y con ello debe comenzar la revisión del lesionado y activar el sistema de emergencia. Las obligaciones del primer respondedor son tener el primer contacto con el lesionado, pedir ayuda porque no siempre se puede trabajar adecuadamente solo, realizar la evaluación primaria del paciente. Esto es un tema que debemos de revisar, qué es la evaluación primaria. Solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia adecuados. Eso significa que debemos llamar a una estación de emergencia o llamar a un hospital para que pueda acercarse un profesional a apoyarnos. Liberar la vía aérea. Debemos atender, más adelante lo vamos a explicar, y de ser el caso iniciar la reanimación cardiopulmonar. Siempre es necesario que revise a la persona, no se arriesgue. Los heridos y los muertos no pueden ayudar a nadie. Debemos tener en cuenta la regla de oro. Primero yo, luego yo y siempre yo. Es necesario siempre verificar nuestro entorno al momento de ayudar a una persona. Evitar la visión de túnel. ¿En qué consiste esto? Cuando limitamos el campo visual a un túnel donde se encuentra únicamente el paciente, sin evaluar el resto de la escena. Por ejemplo, observen aquí. Si yo tengo un accidente, lo que tengo que hacer es evaluar la escena. Yo no puedo acercarme a ver y a retirar a un herido si se encuentra en el carro. Debemos evaluar, debemos tener una vista panorámica total del lugar de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha y de adelante a atrás. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pudiese pasar? Debo de evaluar previo a ayudar a una persona. Nunca arriesgarse. Y repetir, primero yo, segundo yo y tercero yo. Debemos evaluar la situación. ¿Cuál fue la situación preexistente? ¿Existen aún esas condiciones de riesgo? ¿Cuántos heridos hay? ¿Cuántos no están heridos? ¿Cuál será el más grave? Y es necesario siempre utilizar bioseguridad. Nunca sabemos si nosotros esa persona a la cual vamos a acudir a ayudarla, pudiesen tener enfermedades que pudiesen contagiarnos. Para ello debemos ser un poco más precavidos, utilizar bolsas o guantes cuando hay un caso de sangrado, ¿no? En este caso, el primeros auxilios lo estamos dirigiendo mucho a lo que es empresa, y ustedes cuentan con un botiquín, y dentro del botiquín van a encontrar guantes. Cuando tengan evidencia en sangre de otra persona, deben colocarse los guantes. Esto ya es una figura de una persona que está en un área médica donde usa guantes, mascarilla, gorros, ¿no? Es necesario procedimiento de lavado de manos. Nosotros ya conocemos de ese procedimiento. Nosotros en Batilana se ha impartido la capacitación de cómo se deben lavar las manos, no solamente para el consumo de alimentos, también incluso para curar una herida. ¿Cuáles son los pasos? Primero, humedecer las manos. Segundo, depositar una pequeña cantidad de gel jabonoso, frotarlas enérgicamente, cepillarse las uñas, enjuagarnos y de ahí secarnos con papel desechable. Cuando ocurre un accidente es necesario que la brigada de cada empresa, uno de ellos, el primer respondedor, atienda al paciente e indique la activación del sistema de emergencias médicas. Llamen a los bomberos al 116, llame al SAMU al 106, a INDECI 115, a la Policía Nacional del Perú 105. Debe haber una persona
que active el sistema de emergencias. Por mientras que la primera persona evaluador se encuentre con el afectado, en este caso lo llamaremos un paciente, debemos evaluar lo siguiente: la evaluación primaria, ¿ok? La persona va a estar en el piso reposada y lo que yo debo verificar es, primer punto, vía aérea permeable. Si pueden apreciar la imagen donde el señor acerca el oído a la nariz y boca, es para sentir la respiración de la persona, y observa el pecho, si se insufla, si sube y si baja, significa si está respirando o no. Por eso es A, aérea, vía aérea permeable. B, de ventilación. Esto está en una letra en inglés, ¿ok? Ventilación: se hiperextiende el cuello para que no ocurra una broncoaspiración y puedan respirar adecuadamente. Y C es circulación: tengo que palpar el pulso. La evaluación secundaria se realiza palpando de la cabeza a los pies, empezando por la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, las caderas, las piernas, los pies, los brazos y la columna vertebral. ¿Qué buscamos con ello? Buscamos si hay deformidades, si hay hundimientos, si hay una asimetría, si hay hemorragias, si hay crepitaciones. Las crepitaciones son sonidos como un clic, ¿no? Eso significa y nos haría pensar en una fractura. Entonces, recalcando, la evaluación primaria es vía aérea permeable, ventilación y circulación. Me interesa que respire, que circule y que el corazón esté latiendo, ¿cierto? Significa que la persona está viva, está estable. Más adelante hablaremos un poquito sobre las funciones vitales, ¿no? Los valores normales. La evaluación secundaria es la revisión. Tengo que ver si es que tiene una fractura, si es que tiene probablemente una hemorragia, si es que hay una deformidad en el miembro, si perdió o no perdió el miembro. Entonces tengo que hacer una revisión de la cabeza hasta los pies. Aquí están lo que son los signos vitales. ¿Qué me interesa dentro de los signos vitales conocer? El pulso, la respiración, la temperatura corporal, que es muy necesaria, y la tensión arterial. La presión arterial me puede indicar si una persona pierde sangre, en el caso de una hemorragia, o incluso si está en una temperatura corporal bastante baja, la presión arterial va a estar demasiado baja. En personas que tienen hipertensión por un evento que, imagínense, ¿no?, que están muy ansiosos o asustados, la presión arterial puede subir. Bueno, la respiración va a variar entre un adulto y un bebé. Pueden observar ustedes en el recuadro azul. Un bebé de 0 a 6 meses puede tener una respiración de 30 a 50 por minuto. Los niños de 6 a 10 años pueden tener entre 10 a 20 respiraciones por minuto. ¿Ok? Ahora, los adultos pueden tener de 60 a 100 latidos por minuto. Eso lo aprecian en el gráfico o en la tabla que está de color medio morado al lado derecho de la pantalla. Dentro de los primeros auxilios vamos a poder ver otro tema, que es la maniobra de Heimlich. ¿Qué es la maniobra de Heimlich? Bueno, si se dan cuenta o si pueden apreciar aquí, es el famoso signo universal del atragantamiento, ¿no? Muchas veces, bueno, por mi parte como médico he podido yo apreciar este signo de atragantamiento en algunas ocasiones, y ustedes probablemente lo han visto. Lo típico es verlo en un restaurante, ¿no?, cuando uno está comiendo. El llevarse las manos hacia la boca significa que hay una obstrucción que puede ser parcial o total de la respiración. ¿Qué hacer con ello? ¿Cómo podemos ayudarle? Bueno, aquí están unas imágenes que les voy a mostrar. Lo primero que hay que hacer es colocarnos detrás de la persona, realizar un puño, colocarlo debajo del esternón, a nivel del estómago, se abraza con la siguiente mano y se impulsa hacia arriba, de tal manera que se va a producir un reflejo vagal, que la persona va a
sentir la presión que estamos haciendo nosotros de afuera hacia adentro para poder expulsar lo que está obstruyendo la vía aérea. Esa maniobra se llama Heimlich. Otras causas de atención en primeros auxilios son las hemorragias. Las hemorragias pueden ser una hemorragia capilar, donde ustedes ven la figura en la parte superior en la mano. La salida de sangre es en poca cantidad. Puede haber una hemorragia venosa, donde la salida de sangre normalmente es continua y es un rojo oscuro. O la salida de una arteria, ¿no? Esta salida, cuando se lesiona una arteria, la salida es intermitente, es una sangre rojo brillante y es en abundante cantidad. El torniquete hoy en día no es aconsejable. Sin embargo, en algunos lugares bastante alejados de la ciudad, donde no tuviésemos apoyo de una ambulancia o de un centro de salud que pudiésemos acudirlo, ayudarlo para hacerle una sutura, bueno, algunos médicos lo utilizan, ¿no? Pero ya no está indicado. ¿Por qué? Porque el torniquete, al momento de cortar la circulación, puede hacer que se ampute el miembro, ¿no? Se pierde el miembro por la falta de irrigación. ¿Qué es lo que se hace cuando cuando tenemos una hemorragia? Lo primero que hay que hacer es, con un apósito, una aplicación directa del apósito sobre la herida, y debemos de presionar hasta poder sostener el apósito con una venda, y con ello parará de sangrar. Otro caso de primeros auxilios son las convulsiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando una persona convulsiona, lo van a encontrar echada en el piso, ¿no? O si está sentada, lo que deben hacer es bajarla del asiento y ponerla en el piso, dejar descansar la cabeza de la persona en el suelo, aflojar la ropa que esté apretada. En caso de las mujeres, a veces tenemos los corsés o los brasieres, ¿no? Bueno, lastimosamente, para que pudiesen ellas respirar mejor, es necesario cortarlos. En los varones hay que soltar la correa, ¿sí? Y debemos de inclinar o lateralizar a la persona de lado. ¿Con qué intención? Si ustedes las dejan echadas boca arriba, es muy probable que se aspire. La saliva que está en la boca pudiese pasar al pulmón y se puede aspirar y se puede asfixiar. Entonces, para evitar ello, lo debemos lateralizar hacia la mano. En este caso, ustedes pueden observar hacia la derecha. Cuando realicemos el taller, vamos a mencionarles un poco enseñarles cuáles son las técnicas de ponerlos en manera lateral a las personas. Perdonen acá. La posición adecuada para poder ubicarla, si pueden observar, es de manera recta. Extienden el brazo derecho, cruzan el brazo izquierdo y lateralizan a la persona. Las ponen como si estuviesen semi boca abajo, ¿no? Y así van a evitar que estas personas se asfixien. Con respecto a quemaduras, las quemaduras pueden ser leves, moderadas y severas o graves, ¿okay? Dependiendo de ello, incluso puede ser hasta una muerte fulminante por una quemadura grave. Aquí tenemos la piel. Tienen ustedes las imágenes de la mano, de arriba hacia abajo, una quemadura leve de primer grado, moderada de segundo grado y tercer grado, una quemadura de tercer grado, ¿no? La quemadura de primer grado normalmente se ubica a nivel o a ras de la epidermis, la primera capa de la piel. La quemadura de segundo grado cubre la epidermis y la dermis, y la quemadura de tercer grado se queman las tres capas de la piel, ¿no? Epidermis, dermis e hipodermis. En la quemadura de primer grado, lo que ustedes pueden observar es una piel un poco seca, enrojecida, tiene ardor e una inflamación moderada.
En el grado 2 vamos a poder apreciar ampollas, ámpulas o flectemas de color rosado o un rojo brillante de color intenso, con un dolor intenso. La quemadura de tercer grado afecta toda la piel. Es de color blanco carbonizado y lastimosamente estas no regeneran, ¿no? Pierden elasticidad y no les duele. Otro tema de primeros auxilios son los esguinces, que los conocemos, a muchos de nosotros nos ha pasado. Son productos de torceduras de los miembros inferiores. En ello existen grados, el primero, el segundo o el tercer grado, ¿no? Las luxaciones es la dislocación de las articulaciones. Una dislocación es cuando se separa la articulación, pero no es una fractura, ojo. Hay luxaciones, como ustedes pueden apreciar en la figura del lado izquierdo, en la letra A. Hay una subluxación en la figura B. Y hasta diastasis, cuando existe la separación de los huesos, ¿no? Las fracturas, tenemos tipos de fracturas: una fractura en tallo verde, una fractura en transversa, una fractura simple, una fractura oblicua, continua, en forma de espiral, compuesta, e incluso hay fracturas que son realmente bastante pequeñas, ¿no? Son fracturas en fragmentos. Las fracturas expuestas generan deformidad en la piel y esto es fácilmente observable. Recuerden que esto es la segunda fase. ¿Se acuerdan que la primera es todo lo que es vías aéreas permeables, ventilación, circulación? La segunda, evaluación en primeros auxilios, es tocar desde la cabeza hasta los pies, y dentro de ellos a veces tocamos este tipo de deformidades, y cuando hay estas deformidades y las tocamos sentimos un tema de un crépito, ¿no? Un cric, por decirlo así, así clarito se siente. Entonces ahí vamos a pensar en un tema de una fractura, donde inmediatamente debemos de estabilizarla, ¿no? Colocarle una tablilla, ponerlo sobre una superficie recta, envolverla con una venda y trasladarlo. Otros es la mordedura de insectos. Uno de ellos es el oxocelismo. Ocurre entre un 80 a un 95% de frecuencia. Se presenta con dolor, es un edema duro, rojo, que se delimita en las primeras 6 horas y afecta varios planos de la piel. El oxocelismo cutáneo visceral te da pues la segunda figura que ustedes ven de color medio negro, necrótico. Esto es una picadura que afecta realmente la parte sistémica, nos puede incluso llevar a un tema de una insuficiencia renal. Entonces las picaduras o las mordeduras de estos insectos, de estas arañas, muchas veces las pasamos por alto y no debemos hacer eso. No siempre es necesario contactar a un médico y que el médico pueda ayudarnos en ver si es que es una mordedura de una araña doméstica o de una araña pues que nos puede producir manifestaciones sistémicas. Con respecto a los vendajes, que no es que lo vendemos todos y le ponemos un lacito, no. Debemos tener mucho criterio para poder vendar. Por ejemplo, en el tema de los esguinces de pie o de las lesiones en codo, vamos a utilizar los vendajes. Los vendajes pueden ser para fracturas, para golpes, para esguinces, para luxaciones, hasta poder trasladarlos a un nosocomio, a un centro médico donde puede evaluarlo un profesional, ¿no?, de la salud. En las empresas, hoy en día, se toman mucho más en consideración los equipos prehospitalarios, se manejan botiquines, se manejan camillas y collarines, que son necesarios tenerlos porque uno nunca sabe en qué momento nos vamos a caer de la escalera, en qué momento nos podemos resbalar o incluso hasta podemos convulsionar, ¿no? O una mala caída que nos pudiese llevar a tener un problema, no sé, un
un desmayo o un accidente cerebrovascular, ¿cómo trasladarlo? Entonces me pongo a pensar y digo, ¿cómo lo traslado? ¿Lo cargo? Puede ser, porque existen algunas técnicas, pero no es la más recomendable. Pero sí es necesario contar con una camilla como mínimo y un collarín básico. Y obviamente un botiquín para un botiquín común que pueden utilizar ustedes, pero sin medicinas, y un botiquín que pueda traer la ambulancia consigo, el paramédico, ¿no? Que son diferentes insumos que se van a manejar. Transporte, que acabo de mencionarlos. Y en el taller que vamos a ver, espero no antes de fin de año, el transporte en las camillas. Vamos a hacer un ejercicio de cómo se debe transportar a una persona, debido a que muchas veces hay una lesión entre cabeza y médula espinal, y por un transporte inadecuado hasta podemos matar a las personas. Entonces lo que debemos hacer es conocer, identificar la patología o identificar dónde ocurrió la lesión para poderlo trasladar a la camilla. Bueno, muchas gracias por la atención recibida. Espero les haya servido esta capacitación de primeros auxilios.